doble negación, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, la ley de Morgan, la de absorción y la de la negación de inversos. Hoy vamos a mirar algunas de estas leyes y vamos a ver por qué son primero leyes lógicas, ¿sí? Algunos autores también le llaman equivalencias lógicas, ¿sí? Y vamos a mirar a ver cómo también se hace para simplificar una expresión a partir de esas propiedades o esas leyes lógicas o equivalencias lógicas. Bien, miremos la primera que aparece acá en el aula. Dice ley de identidad. ¿Por qué se llamará ley de identidad? Fíjense que dice P y verdadero es equivalente al valor que tome P. ¿Qué pasa si yo tengo P y una proposición que es verdadera? ¿De qué va a depender la verdad de esa conjunción? ¿De qué va a depender? ¿Qué creen ustedes? A ver si me deja escribir acá arriba del aula, no creo. No, funciona como mouse. Bien, ¿por qué se llamará de identidad? Fíjense, si tengo P y verdadero, es equivalente a P. ¿Qué pasa? Para que una proposición P y verdadero me dé verdadero, ¿de qué va a depender? Del valor de verdad de la proposición. Exactamente, va a depender del valor de verdad de la proposición P. Entonces, fíjense que si P toma valor verdadero, ¿sí? De este lado, la proposición o la conjunción va a ser verdadera. De este lado nos queda verdadero. Y como ya dijimos, P era verdadero, nos queda verdadero, ¿sí? Ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Entonces son equivalentes. Ahora, lo mismo va a pasar con P o falso, ¿sí? ¿De qué va a depender que esta proposición sea verdadera o falsa? ¿De quién depende? Si yo le pongo, por ejemplo, P verdadero, ¿qué pasa con el O? Si P es verdadero y tengo un falso acá, ¿cómo es esta proposición? Verdadera. Verdadera. Me queda verdadera, ¿no? A P le pusimos verdadera, de este lado nos queda verdadero. Y P era verdadero. Ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, entonces son equivalentes. Ahora, si acá ponemos falso, fíjense que si pongo falso, falso o falso, ¿qué da como resultado? ¿Qué valor de verdad tiene falso o falso en la tablita de los O incluyente? Falso. Falso. Entonces acá va a quedar falso. Y como P era falso, falso nos queda de este lado y falso nos queda de este lado, las proposiciones, perdón, son equivalentes. Entonces, las de identidad lo que nos van a decir es que si tengo P y verdadero, eso va a depender del valor de P, y si tengo P o falso, eso también va a depender del valor de P. ¿Sí? Algo verdadero es algo tautológico, ¿sí? Que ya habíamos visto antes a qué se llamaban tautología. Y algo falso va a ser algo que no se va a cumplir nunca. ¿Sí? Por ejemplo, algo que va a ser siempre falso va a ser, por ejemplo, menos P o no P y P. Si a nosotros en una expresión nos da menos P y P, si P es verdadero, no P tiene que ser falso. Y si P es falso, no P va a ser verdadero. Entonces, eso, sin importar el valor de verdad de P, siempre va a ser falso. Bien. Después dice ley de dominación. P y verdadero, ¿qué va a pasar? ¿Va a importar el valor de P acá? Si yo ya sé que una de las proposiciones es verdadera en el O. Si una de las proposiciones es verdadera, ¿cómo es el O?
¿Verdadero? ¿Sí? Es verdadero siempre. O sea que no importa el valor que tome, el valor de verdad que tome P o verdadero, me va a dar verdadero. Y lo mismo va a pasar con el falso, con el I, perdón. Si yo tengo P y falso, eso va a ser siempre falso, no importa el valor de verdad que tome P. ¿Sí? Si P toma valor verdadero, esto es falso. Y si P toma valor falso, también es falso. Lo mismo pasa acá. Si P es verdadero, esto es verdadero. Y si P es falso, también es verdadero. Y esa es la ley de dominación. Después viene la ley de idempotencia, ¿sí? Que lo que hace es como resumir, si se repite varias veces una proposición simple conectada por el mismo conector lógico, si yo tengo P, O, P, O, P, O, P, es como decir hoy llueve, hoy llueve, hoy llueve, hoy llueve, ¿sí? No, hoy llueve o hoy llueve o hoy llueve o hoy llueve, así sería la afirmación. Es lo mismo o es equivalente a decirlo una sola vez, ¿sí? Si se repite varias veces la proposición simple conectada con el mismo conector, ojo eso, porque tiene que ser con el mismo conector lógico, ¿sí? En este caso, con la conjunción o la disyunción, nos va a quedar la misma proposición. Y esa va a ser la ley de idempotencia. Y fíjense que los valores de verdad que ustedes le asignen acá, les va a dar lo mismo a los valores de verdad que le asignen acá. Bien, después tenemos la ley de la doble negación. No P es equivalente a P. Y eso sí lo vamos a hacer acá en Excel para que ustedes vean, ¿sí? Cómo se realiza la tablita en ese caso. Les voy a dejar de compartir esto y lo vamos a mirar un ratito en Excel. Bien, ahí estamos. Ahora le comparto el Excel y empezamos. Bien, dijimos que la ley de la doble negación era que si nosotros teníamos, por ejemplo, no P, eso era equivalente a P, ¿sí? Fíjense, vamos a empezar acá. Si el valor de P es verdadero, el valor de no P va a ser falso, ¿sí? Si el valor de P es falso, el valor de no P es verdadero, ¿sí? Pero nosotros tenemos la negación de la negación de P. Entonces, la negación de la negación de P va a ser, si no P es falso, su negación va a ser verdadera, ¿sí? Y si no P es verdadero, su negación va a ser falsa. En los dos renglones de la tabla de verdad, estas proposiciones simples son equivalentes, ¿sí? En el primer renglón me da lo mismo que P y en el segundo renglón me da lo mismo que P. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, si tengo la negación de la negación de P, eso equivale a P. ¿Estamos? Bien. Ahora, si seguimos con las propiedades que aparecen en el aula, la siguiente propiedad o equivalencias, son las equivalencias conmutativas, ¿sí? Lo que dice es que P y Q es equivalente a Q y P. O sea, tener P primero y después Q es lo mismo que tener Q primero y después P. Entonces, fíjense, para esto lo que vamos a hacer es lo que veníamos haciendo, ¿sí? Tengo P, tengo Q y quiero ver si P y Q me da lo mismo que Q y P. Entonces, fíjense, cuando tengo
P verdadero, Q puede ser, perdón, verdadero o Q puede ser falso, ¿sí? Cuando tengo P falso, Q puede ser verdadero o Q puede ser falso. Entonces, acá el I. ¿En qué caso la conjunción de dos proposiciones simples era verdadero? ¿En qué caso cuando tengo una conjunción, me da verdadero? Verdadero, verdadero. Cuando las dos proposiciones simples son verdaderas, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso, en qué renglón pongo verdadero? En la primera. En la primera pongo verdadero. Después, ¿qué va a dar? Queda en este Falso. falso, después Falso y falso. falso y falso, ¿sí? Y en este caso, tengo verdadero Q, tengo verdadero P. ¿Qué me da como resultado acá? Es verdadero. 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 Después tengo falso Q y verdadero P. Falso la primera, verdadero la segunda. Queda acá. Falso. En todos los Fal- falsos. falso, falso y falso. ¿Sí? Fíjense, esta expresión de acá es equivalente a esta expresión de acá. ¿Por qué son equivalentes? Porque en todos los renglones de la tabla da lo mismo. ¿Sí? No se confundan que lo que suele pasar a veces es que piensan que tienen que dar siempre verdadero, ¿sí? Y no es eso lo que hace que dos expresiones sean equivalentes. Que dos expresiones sean equivalentes quiere decir que tienen que tomar el mismo valor de verdad para todos los valores de P y de Q que pueden tomar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Lo otro es una tautología. Bien, de la misma manera que recurrimos acá, pueden hacer ustedes, y les voy a dejar para que lo verifiquen, la propiedad de la disyunción, la conmutativa de la disyunción. Si tengo P o Q, es lo mismo que escribir Q o P. La que vamos a mirar ahora es cuando tengo una proposición compuesta formada por una conjunción entre una disyunción y una proposición. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, para demostrar la equivalencia, vamos a usar lo mismo que veníamos usando. Vamos a usar, voy a hacerlo acá abajo mejor, P, Q y R, ¿sí? Y tengo que ver que esto que está acá me tiene que dar lo mismo que esto que está acá. Entonces, tengo, vamos a ver, lo voy a agrandar un poquito más a esto y a esto. Ahí. ¿Cuántos renglones va a tener esta tabla? Dieciséis. 16 renglones va a tener. ¿Cómo sabíamos cuántos renglones iba a tener la tabla? Porque eran 2 a la n. Ajá, ¿y cuántas proposiciones simples hay acá? 1, 2, 3. 8. Entonces, 2 al cubo da igual a 8, ¿sí? Entonces, acá va a ser verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Después queda verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos el árbol para poder determinar los valores de verdad que le queda a cada proposición? Y en esta va a quedar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Y acá tenemos que verificar P o Q y R.
y tenemos que ver que nos dé lo mismo que R, I, P, O, Q. Fíjense que lo que pasó acá es que se conmutó de lugar la proposición R, ¿sí? Antes R estaba al final y ahora R pasó acá adelante. Entonces, tenemos que ver que en la tabla de esta proposición compuesta nos dé los mismos valores que la tabla de esta proposición compuesta. Entonces, a ver, ¿qué resolvemos primero en esta proposición compuesta? ¿Qué resolvemos acá? ¿Qué se resuelve primero? Lo que está en paréntesis. Lo que está entre paréntesis, muy bien. Entonces, P o Q, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando tengo una disyunción? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se tiene una disyunción? ¿Qué hay que tener en cuenta para saber si son o no verdaderas estas proposiciones? P o Q. Si P es verdadero o falso. P, solamente P. ¿En qué caso la disyunción era verdadera? ¿O en qué caso la disyunción era falsa? ¿Qué nos servía mirar cuando tenía una disyunción? La disyunción era falsa cuando ambos son falsos. Exactamente, podemos mirar cuando ambos son falsos y en todos los otros casos va a ser verdadera, ¿sí? Porque ya sabemos que la disyunción en el único caso en que va a ser falsa es cuando las dos proposiciones simples son falsas. Entonces, miremos acá, tenemos P o Q. Entonces, acá es verdadero, 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 verdadero. Y en estos últimos dos renglones, fíjense, tengo falso y falso, entonces acá me va a dar falso, falso. ¿Sí? Perdón, le voy a correr un poquito más acá porque tenemos que hacer la conjunción después. Entonces, en estos dos renglones va a quedar falso y falso. En todos los demás va a quedar verdadero. ¿Se entiende por qué en estos 6 renglones da verdadero? Sí, profe. Sí, porque tienen diferentes valores de verdad. Exactamente, tienen diferentes valores de verdad. Y la disyunción era falsa solo si las dos proposiciones simples intervinientes eran falsas. Ahora, tenemos que comparar el resultado que obtuvimos de la disyunción con quién. ¿Con qué valor tengo que comparar este resultado? Con R. Con el valor de R. ¿Por medio de qué conectivo lógico? Con I, con el Exactamente, con el I. Entonces vamos a cambiar de color acá y vamos a hacer el I acá. Entre R y el valor de B. El valor de P o Q, perdón. Entonces, P o Q es verdadero, R es verdadero. ¿Qué tengo que tener en cuenta para la conjunción? que las dos sean verdaderas. R y ¿Para qué? para que forme la tautología. Para que sea verdadero, porque si no es falso. Bien, para que sea verdadero. Muy bien, si tengo verdadero y verdadero, en ese caso va a ser verdadero. Entonces vamos a buscar en la tabla, entre esta y esta, todos los casos donde las dos proposiciones son verdaderas. El primero sería verdadero. ¿Dónde está el siguiente? ¿En qué renglón? El tercero también es verdadero. Después, El quinto. el quinto también es verdadero. Y después, ¿hay alguno más? Eso no. Esos nomás. Y en todos los demás casos va a quedar falso. Falso, 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 falso y falso. Ahora, de la misma manera que estuvimos trabajando acá,
vamos a trabajar en este lado, ¿sí? Fíjense que P o Q nosotros la tenemos acá. Ya sacamos los valores de verdad de P o Q. Sabemos que los 6 primeros renglones van a dar verdaderos. Verdadero, 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 y después acá queda falso, falso. Esto lo tenemos que comparar con esto de acá. Entonces, ¿en qué renglón el I me va a quedar verdadero en esta proposición compuesta? Si tengo que comparar esto de acá con esto de acá. En la primera. En la primera da verdadero. Vamos a cambiarle el color acá. Vamos a hacer negro, ahí está. Verdadero en la primera. Después, La tercera. La tercera y la quinta. la tercera, la quinta, ¿y quién más? ¿Hay alguno más? Es esto de acá con esto de acá. Y en los demás casos, ¿qué pasa? Es falso. Es falso, muy bien. Pongo falso acá, falso acá, falso acá, falso acá y falso acá. ¿Son equivalentes esta proposición compuesta con esta proposición compuesta? ¿Qué tengo que mirar para decir si son equivalentes? Sí, son lo mismo, profe. ¿Sí son los mismos? ¿Sí? ¿Por qué decir que son los mismos? ¿Qué pasa con los valores que nos dio esta proposición y los valores que nos dio esta proposición? ¿Son los mismos o no? Sí. Sí. ¿No son los mismos valores? ¿No son los mismos? Sí, solo están al revés. Sí, son equivalentes. ¿Dónde están al revés? A ver, ojo con lo que están mirando, ¿eh? Estamos comparando esto de acá. A ver, vamos a poner otro lápiz un poquito más finito. Estamos comparando esto de acá, ¿sí? Con esto de acá. ¿Dan lo mismo o no dan lo mismo? Porque este era el resultado de la conjunción que tenían entre P o Q con R. Sí, profe, da lo mismo. Exactamente, dan lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de estas dos proposiciones compuestas? Que son equivalentes. Exactamente, como tienen los mismos valores en toda la tabla, ¿verdad? Estas dos proposiciones compuestas son equivalentes. Y esta es otra propiedad conmutativa. Puedo escribir una proposición compuesta IR y una proposición simple, o escribir primero la proposición simple y después escribir la proposición compuesta. También les va a quedar de tarea que hagan ustedes. Voy a correr un poquito más arriba. Acá, la otra propiedad conmutativa que no está escrita acá es P y Q. Vamos a cambiar el fibrón porque es muy finito eso. Vamos a borrar y vamos a escribirlo de vuelta. La otra proposición compuesta es P y Q, o P, o R, ¿y cómo va a quedar de este lado? Fíjense que lo que cambiamos fueron los conectivos nomás. Acá queda P y Q o R, y eso se puede escribir como R o P y Q. ¿Sí? La proposición compuesta puede ser cualquiera. ¿Sí? Puedo tener, por ejemplo, P implica Q,
O, R, y eso va a ser equivalente a escribir R, O, P implica Q. Y lo mismo vale... Sí. En todos estos casos Esos estamos símbolos aplicando... no están, ¿no? Ni en Word ni en Excel, sí o sí hay que dibujarlos. Sí, están en las fórmulas. Acá, cuando ustedes entran a fórmulas, a ver si me deja insertar. En la parte de símbolo también me podés agregar. Sí, símbolo. Acá, mira. ¿Dónde está? Insertar. Insertar, te vas a ecuación. A ver si me deja insertar una ecuación. Acá te deja ingresar una ecuación y ahí vos podés buscar, por ejemplo, acá, arriba te aparecen todas las flechitas. Te vas acá, dice letras, flechas. Y acá están todos los operadores en flecha. Después, acá, matemática básica, vas a encontrar seguramente el O y el I. No sé si estaba ahí, pero en una de esas está. ¿Sí? Símbolos operadores. Acá tienen que estar. Acá está el O y acá está el I. Y acá también debe estar la flechita. ¿Sí? Estamos entonces en insertar ecuación en cualquiera, en Word o en Excel te va a aparecer y lo podés escribir tranquilamente como proposición. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces hasta acá vimos las equivalencias conmutativas o las leyes conmutativas. Ahora vamos a mirar las equivalencias asociativas y de estas solamente voy a hacer una y ustedes van a hacer el resto. ¿Sí? Fíjense, al igual que estuvimos mirando en el caso anterior, acá tengo P, I, Q, I, R, ¿sí? Va a ser lo mismo. Fíjense que estoy todo en una conjunción acá. Esta es la asociativa de la conjunción. La vamos a escribir, ustedes escríbanlo en su hoja. Esta es de la conjunción. Y esta es de la disyunción. ¿Está? Y esta también es de una disyunción donde hay dos negaciones. ¿Sí? Se cumple igual que al cumplirse acá, también se va a cumplir acá. Entonces, ¿qué dice la propiedad asociativa? Que si yo tengo asociado, primero, si yo tengo tres proposiciones simples conectadas por el mismo conectivo lógico, como es en este caso, y las dos primeras están asociadas, puedo escribir la primera y asociar la segunda con la tercera. O sea, si yo tengo asociada la primera con la segunda y después opero con la tercera, es lo mismo que operar la segunda con la tercera y después asociarla con la primera. ¿Se entiende? Sí, profe, pero ¿de qué serviría eso? Y en este caso lo que va a pasar es que hay veces que conviene hacer, cuando tengo un I, hay veces que conviene, por ejemplo, no sé, si tengo P, I, Q, I, no Q, ¿sí? Y nosotros estamos buscando simplificar y tenemos de esta manera la expresión, tenemos asociada P con Q y después viene con no Q. Ahí no puedo simplificar si tengo asociado así. Pero si yo a esto lo escribo de una forma equivalente, escribo P, I, Q y no Q, ¿sí? Asocié las dos últimas. ¿Qué sé de esto? Si Q es verdadero, esto va a ser falso. Y si Q es falso, esto es verdadero. Entonces, ¿cómo va a ser este I siempre? Si una de las dos es falsa, ¿qué pasa con el I? ¿Qué pasa con el I cuando una de las dos es falsa? Es falsa. No. Da falso. Entonces, esto es una falsedad. ¿Sí? Entonces, acá nos queda P y falso. Y acá puedo aplicar ¿qué propiedad? ¿Cómo se llamaba esta propiedad?
Recién la vimos. Si me queda P y falso, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Va a ser igual a P o va a ser equivalente a falso? Esto es equivalente a P y falso, y esto va a ser equivalente a ¿qué? ¿Cómo se llamaba la propiedad? Recién la vimos, ¿no la anotaron? Ley de... ¿Cómo se llamaba? Ley de dominación. ¿Sí? Por la ley de dominación sabemos que P y falso va a ser equivalente a falso. ¿Sí? Entonces acá queda falso. Y ese es el resultado de la simplificación. Para eso les va a servir a ustedes tener en cuenta esta propiedad o la equivalencia asociativa. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo asociado de esta manera, no puedo hacer nada. Pero si asocio de esta manera, sí puedo hacer. Acá aplicamos la propiedad asociativa. Y acá aplicamos la ley de dominación. ¿Está? Bueno, entonces eso era por la pregunta que me había hecho el compañero, pero ya vamos a llegar a esta parte. No se preocupen. ¿Sí? Bien, entonces, de la misma manera que veníamos mostrando las demás equivalencias para determinar si estas equivalencias si estas proposiciones compuestas son equivalentes, lo que hay que hacer es armar las tablitas de verdad de las proposiciones compuestas. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer el de la última nomás y les va a quedar a ustedes de tarea verificar si estas dos proposiciones son equivalentes a estas dos proposiciones. Bien, entonces, fíjense, ¿cuántas proposiciones simples intervienen en esta tercera propiedad asociativa? 3. 3. Entonces, al igual que en el caso anterior, acá tenemos P, no Q y no R. ¿Sí? Acuérdense, acá era verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Cuando es Q, las dos primeras son verdaderas y las demás son falsa, falsa, verdadera. Se va alternando de a dos. Entonces, como es no Q, va a empezar con dos falsas y después va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y acá lo mismo, como es no R, va a empezar con falso y va a seguir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. 2, 4, 6, 8. Muy bien, ahí ya tenemos los valores de verdad de las tres proposiciones simples. Entonces ahora vamos a resolver la proposición compuesta. Tenemos P o no Q y, o no R. Y eso tiene que ser equivalente a P o no Q o no R. Entonces, ahí verificamos. Tenemos un O entre P y no Q. Entonces, al igual que vimos en el caso anterior, ¿en qué caso la disyunción era falsa? ¿Cuándo era falsa? Cuando las dos son falsas. Cuando las dos son falsas. Entonces, miro entre P y no Q, ¿en qué renglón de la tabla me dan las dos falsas? Fíjense, en la primera hay una verdadera y una falsa. Verdadera, falsa. Verdadera, verdadera. Verdadera, verdadera. En la quinta y la sexta. En la quinta y en la sexta. Entonces acá escribimos falso, falso. Y en todos los demás casos... Uy, voy a borrar mi falso porque parece cualquier cosa ahí. Ahí estamos. ¿Tenés qué peso? Acá va a quedar falso, falso, y en todos los demás casos va a quedar verdadero, 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 verdadero.
¿Y ahora qué tenemos que hacer? Disyunción con R La disyunción con menos R. no R. Bien, entonces, la disyunción con no R, ¿en qué caso da falso? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que comparar? Esto que obtuve recién con el valor de no R en una disyunción. Entonces, ¿en qué caso, en qué renglones de la tabla me va a dar falso este O? Si miro, verdadero, falso, verdadero, quinta. verdadero. Después, en la quinta, acá me da falso. ¿En cuál más? Vamos a cambiar de color, así nos queda el mismo ahí. En la quinta, dijo el compañero recién que daba falso, ¿no? Da falso porque esta proposición es falsa y esta proposición es falsa. Las dos son falsas. ¿Y en los demás casos qué pasa? Verdadero. Da todo verdadero, ¿no? Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Ahora, de este lado, fíjense que tengo no Q y no R en una disyunción. Entonces, tenemos que mirar no Q, que es esto, y no R, que es esto de acá. Y comparar con uno. ¿En qué renglón de la tabla me va a dar falso acá? El primero. El primero da falso, después vamos mirando En el acá. quinto. En la quinta. En la quinta da falsa, ¿y en dónde más? Y en ninguno más, ¿no? Y en el resto da todo Y el verdadero. resto todo verdadero. Exactamente. Verdadero, verdadero y verdadero. Ahora, tengo que comparar P, ¿sí? Con los valores que obtuve de Q acá. Uy, ¿qué dice acá? No acá. Vamos a... Bien, entonces, ¿qué nos da acá como resultado? En Si la quinta comparo, falsa. la primera da verdadero, la segunda da verdadero, la tercera verdadero, la cuarta verdadero, la quinta tengo falso, falso, va a ser falso. La sexta tengo falso, verdadero, verdadero, Ahora agregó cuenta verdadero, bancaria a TikTok. verdadero. Hoy junté ¿cuánto era? 118 Hay alguien que tiene prendido el micrófono. las moneditas. Sí. Y 117 pesos. Guadalupe. Guadalupe, cerra tu micrófono, por favor. Ahí le silenciamos. Bien. Y fíjense, ahí ya obtuvimos los valores de verdad de las dos proposiciones. Y fíjense, tenemos que ver que en todos los renglones de la tabla nos queda el mismo valor. Acá nos quedó verdadero, acá nos quedó verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Falso, falso. Y en los tres renglones finales también nos da lo mismo. Entonces, esta proposición compuesta se puede escribir también de esta forma que ustedes tienen acá. ¿Sí? Son dos proposiciones equivalentes. De la misma manera que hicimos la demostración de que estas dos proposiciones compuestas son equivalentes, ustedes tienen que hacer con las otras dos que quedan acá. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver una ley más y después el resto, ya que ustedes saben cómo hacer las equivalencias, las van a hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, fíjense, equivalencia distributiva. Hay tres propiedades distributivas. ¿Sí? Tenemos P, I, Q o R, se puede escribir, fíjense que acá hay una conjunción y acá tienen una disyunción. Entonces, esta va a ser la propiedad distributiva de la distributiva
la distributiva de la disyunción con respecto, perdón, de la conjunción con respecto a la disyunción. De la conjunción con respecto a la disyunción. Y en este caso es al revés. Fíjense que ustedes tienen la propiedad distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción. Entonces es lo mismo. Distributiva de la disyunción respecto a la conjunción. ¿Estamos? Y acá tenemos la propiedad distributiva de la implicación con respecto a la conjunción. Entonces va a ser distributiva de la implicación. Profe, ¿puede ampliar más la pantalla que está compartiendo? Se ve cada vez más minuciosa. Está amplia la pantalla, A ver, vamos a detener y vamos a volver a compartir. Profe, si le fija... ¿Cómo? No, la compañera sí fija. Si puede fijar Sí, fijar. La compañera ahora puede... Si ella puede fijar la pantalla, mi pantalla, ahí puede moverse por la pantalla. Se puede ver Exacto. más grande. Sí. Bueno, entonces, fíjense, tenemos esas tres propiedades distributivas, ¿sí? ¿Por qué se llaman distributivas? Fíjense, acá lo que se está distribuyendo en el primer caso es la P con la Q. Perdón, estoy con el mouse. Se está distribuyendo, fíjense, la P con la Q, ¿sí? Y la P también se distribuye con la R. Se hace P y Q, fíjense que acá tenemos P y Q, o después P y R. Se está distribuyendo la P con la Q y con la R. De la misma manera pasa acá, fíjense que esta P se está distribuyendo con la Q y con la R. Entonces queda P o Q, ¿sí? Y queda P o R de este lado. Y lo mismo pasa con la implicación. Acá se distribuye con la Q y se distribuye con la R. Entonces queda P implica Q o P implica R. ¿Sí? P implica Q o, y P implica R. Entonces, ahora ustedes pueden armar, fíjense, la tabla de verdad de las tres proposiciones y vean si son equivalentes. Si esta proposición de acá es equivalente a esta proposición de acá, si esta proposición de acá es equivalente a esta proposición de acá, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a volver un ratito al aula porque quiero mostrarles todas las demás propiedades que ustedes tienen ahí y que pueden usar para el punto que les pide en el aula, ¿sí? Y quiero mirar una de esas simplificaciones, hacer una de las simplificaciones usando las leyes. Entonces, vamos acá, vamos al aula y fíjense, nosotros lo que estuvimos mirando hasta acá fue la ley de identidad, la ley de dominación, la ley de potencia, ley de la doble negación, la ley conmutativa, ¿sí? Que acá habíamos agregado una más, la ley asociativa, que acá también habíamos agregado una más, y lo mismo pasa, acá no, en la distributiva fue. En la distributiva agregamos una más, ¿sí? Y después viene la ley de Morgan y la ley de absorción. La ley de Morgan lo que hace es, o lo que dice la ley de Morgan es que la negación de una conjunción, ¿sí? Es la disyunción de las proposiciones negadas. La negación de una disyunción va a ser de una conjunción va a ser la disyunción de las proposiciones simples negadas.
Entonces, si tengo la negación de una conjunción, eso es equivalente a escribir una disyunción de dos proposiciones negadas, de las dos proposiciones simples negadas. Y lo mismo pasa con la disyunción. La negación de una disyunción es una conjunción entre las dos proposiciones simples negadas. ¿Se entendió eso? Fíjense que no queda igual acá, no es que hago no P y no Q, sino que queda no P o no Q, ¿sí? Por ley de Morgan. Y la ley de absorción, sí. Lo que tenemos que hacer en todas es ver si son equivalentes. Sí, no hace falta que hagan con todas, ¿sí? Aunque prueben con algunas, para que eso también les va a servir a ustedes para que sigan practicando lo de las tablas de verdad y las proposiciones y los conectivos lógicos, ¿sí? Fíjense que sí o sí uno necesita saber cuándo la conjunción es verdadera o cuándo la disyunción es falsa o qué tiene que cumplir una implicación para que sea verdadera y todo eso, o para que sea falsa, digamos, tiene que tener en cuenta esas cosas. Entonces, hacer esas tablas de verdad lo que le va a ayudar a ustedes es a seguir repasando y aprendiendo sobre los conectivos lógicos que vimos hasta acá. Pero no hace falta que hagan la tabla de todos, porque estas ya son leyes lógicas, ya sabemos que son equivalentes, ¿sí? Si quieren hacer, para mostrar algunas ustedes y seguir practicando, los pueden hacer. Después tenemos la ley de absorción. Fíjense que P o P y Q es equivalente a escribir P, ¿sí? Si yo tengo P o P y Q, eso me da equivalente a P, ¿sí? Porque va a depender del valor de verdad que tome P. Si P es verdadero, no importa el valor de verdad que tome Q, esto siempre va a ser verdadero. Si P es falso, acá va a ser falso y esto ya va a ser falso. Lo mismo pasa acá. Fíjense que si tengo P y P o Q, también depende del valor de verdad que tome P. Porque si P es verdadero acá y acá es verdadero, esto ya es verdadero. Y si P es falso acá, no importa lo que pasa acá, esto ya va a ser falso. Entonces, esta proposición depende de P. Por eso es equivalente a P, ¿sí? Tengo P o Q P o P y Q, eso es equivalente a P. Y si tengo P y P o Q, eso va a ser equivalente a P. Y esa ley se llama ley de absorción. Y después tenemos la ley de negación o de inversos, que esa ya habíamos aplicado hoy. Fíjense que si yo tengo una proposición o su negación, eso va a ser verdadero siempre, eso es tautología siempre, porque si P es verdadero, no P tiene que ser falso, entonces esto es verdadero. Y si P es falso, no P tiene que ser verdadero. Entonces, una de las dos siempre va a ser verdadera, y el O con que basta con una para que sea verdadero. Entonces eso es verdadero siempre. Y después tenemos P y no P. Y esto va a ser falso siempre. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, no P tiene que ser falso. Y si no P es falso, esto va a tener que ser verdadero. Y en la conjunción, cuando uno de los dos es falso, la conjunción es falsa. ¿Estamos? Bueno, con todas estas leyes que vimos hoy, ustedes tienen que resolver, y acá tienen un montón más, equivalencias lógicas relacionadas a implicaciones. Esta es muy importante, la primera, sí, vamos a mirar esta y después seguimos con el ejercicio. P implica Q es equivalente a escribir la negación de P o Q, ¿sí? Lo mismo acá, si tengo P o Q, eso es equivalente a escribir no P implica Q. Estas de acá, estas dos de acá y esta de acá la van a usar un montón, ¿sí? Todos los que tengan que ver con pasaje de implicación a disyunción o a conjunción, la van a tener que tener presente para poder trabajar en la tabla, con las proposiciones compuestas, digamos, en la simplificación. Entonces, acá lo que pueden poner cuando la van a usar es
pónganle equivalencia lógica relacionada con la implicación y pónganle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Hasta la última, si van a usar, yo creo que van a usar más las primeras nomás, pero si por ahí usan alguna de las otras, anótenla por el renglón que está ocupando la equivalencia. Estamos bien, entonces ahora vamos a ver cómo se hace la tarea que ustedes tienen en el aula. ¿Sí? Fíjense, algunos ya subieron, pero vamos a ir a foros, clase. Y ahí miramos. Clases. Y acá. Profe, esa actividad entonces no es que hoy es el último día para No, enviar. no, yo hoy la voy a abrir a la actividad y van a tener más tiempo para enviar. Bueno, Sí. gracias. Profe, la que está en el foro, ¿sí? La que era de tablas de verdad, sí, eso ya terminó, ya se cerró ya. Esta la voy a abrir ahora, que dice simplificar usando leyes lógicas, justificar cada paso. Dice, entonces, vamos a tomar la primera, ¿sí? Y vamos a ver cómo vamos a usar las propiedades lógicas que estuvimos viendo. Tengo P o Q y no P y Q. Entonces, vamos al Excel de vuelta y ahí Profe, antes que miramos. prosiga, Sí, yo todavía no había mandado esa actividad a la del foro. ¿Puedo subirla o ya no puedo subirla más? esta de la clase 2, No, la del foro. no, la del foro anterior ya se cerró, está abierta hace más de un mes esa actividad, o sea, no puedo volver a abrir. Esta sí va a estar abierta bastante tiempo, va a estar abierta una semana más como mínimo. No, perdón, parece que la compañera justamente la que está diciendo del foro es justa esta clase, la clase 2 No, es la misma. esta clase sí se va a abrir. Esta sí van a tener. Esta porque hoy lo vimos a esto, así que lo voy a abrir. Fíjense que este tiene fecha del año pasado, va a estar abierta ahora. Bien, entonces, ahora sí compartimos. La que ya se cerró es la que se va a cerrar es la de la clase 1. Bien, entonces vamos acá. Les comparto la pantalla y miramos a ver cómo hacemos en este caso. Buenas tardes, profesor. Disculpe, le una consulta. Sí, decime. ¿El trabajo de la clase 1 había que entregar? Sí, había un foro abierto para eso. ¿Y ese ya se cerró? Sí, ya se cerró porque está abierto hace un mes. Pues yo tenía entendido que no había que entregar. Sí, había que entregar la actividad que estaba en el foro. Bueno, gracias, profesor. Bueno, vamos a mirar a ver acá. Vamos a clase y vamos a tener... Ustedes están viendo mi Excel, ¿no? Lo que sí se tienen que armar es una tablita con todas las propiedades. Así la tienen a mano para cuando van a resolver este tipo de actividades, ¿sí? Para acordarse las propiedades. Tienen que tener todas las propiedades. A ver, espérenme un ratito. Así las van trabajando. Ahí está. Bien, entonces, la propiedad que nosotros teníamos, la proposición compuesta que nosotros queríamos mostrar era, que queríamos simplificar, perdón, era P o Q y no P y Q. Ahí está.
Bien, fíjense, tenemos una conjunción y acá tenemos la negación de una conjunción. Entonces, ¿qué ley de la tabla? Yo les puedo compartir a ustedes mi pantalla del ordenador para que ustedes vean cómo yo trabajo, o eso no se puede hacer. ¿Alguien que ¿Cómo, sepa? profe? Yo les puedo compartir la Sí, pantalla. tiene que cerrar y poner compartir pantalla directamente. Ah, sí, sí. Tu pantalla completa. Exacto. Así ustedes ven las dos cosas que yo estoy viendo. Porque yo estoy trabajando con las leyes y de este lado tengo la tabla. Bien, ahora sí ven las dos. Se ve, profe. Muy bien. Entonces, fíjense, yo lo que les decía es que ustedes se anoten las propiedades en una hoja, así ustedes cuando tengan la proposición compuesta acá van viendo cuál propiedad pueden aplicar. Fíjense que acá tenemos la negación de una conjunción. Entonces, la negación de una conjunción la hace la ley de Morgan, ¿sí? La negación de una conjunción entre dos proposiciones es lo mismo que escribir no P o no Q. Entonces, acá les conviene también ir agregando la ley que van usando, ¿sí? Entonces, en este renglón vamos a usar ley de Morgan. Entonces, acá va a quedar P o Q y fíjate la negación de la primera proposición, voy a poner paréntesis, la negación de la primera proposición o la negación de la segunda. ¿Sí? La negación de la primera proposición, el I se cambia por un O, y la negación de la segunda. Ahora, en este renglón, ¿qué propiedad voy a aplicar? Si tengo, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo P o Q y no P o no Q. Hay un no ahí. ¿Qué ley aplico? De estas que están acá. ¿La doble negación puede ser? La ley de la doble negación. Muy bien. Entonces, acá en este renglón vamos a aplicar ley de doble negación. Entonces, acá va a quedar P o Q y acá tengo una doble negación que dice que si tengo una doble negación, eso es equivalente a escribir P. Entonces, no P, queda P o no Q. ¿Sí? Fíjense que tengo P o Q y P o no Q. Si vamos acá abajo, fíjense, tengo P o Q y P o no Q, que en este caso sería, en este caso nosotros tenemos no Q, pero acá está R. Entonces, tengo esta parte de la ley distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción. Entonces puedo, como decían ustedes en matemáticas, sacar factor común esto que se repite en los dos términos. ¿Sí? Entonces, aplicando la propiedad distributiva, acá, ley distributiva, voy a escribir distributiva con B corta. Sí. Y nadie me corrigió, ¿eh? ¿Profe? Sí. Le consulto, ¿es sí o sí necesario poner la ley de Morgan o se podría resolver sin la ley de Morgan también el problema? Si tenés otra ley, sí se puede aplicar otra ley. Pero sí o sí, para hacer esta parte, la negación de una conjunción, aplicando la ley de Morgan, nos da esto que está acá abajo. Si hay otra propiedad lógica que vos puedas aplicar acá, otra ley lógica, se aplica a otra ley lógica. Pero en este caso, como había la negación de una
conjunción, sí o sí tenemos que recurrir a la ley de Morgan. ¿Está? Vale, gracias. Entonces, fíjense que acá, entonces dijimos que íbamos a aplicar la ley distributiva y nos va a quedar P, O, y acá lo que no es común es Q y no Q. Entonces queda Q y no Q. ¿Sí? P, O, Q y no Q. Y acá, ¿esto a qué va a ser equivalente? Si miramos acá, seguimos en la tablita, fíjense, tengo la misma proposición, pero con sentidos opuestos, con valores de verdad opuestos. Tengo P y no P, o sea, tengo Q y no Q acá. Entonces, ¿qué vamos a aplicar acá? ¿Qué ley? La negación. La ley de La negación ley o de inversa. negación o negación. Exactamente. Entonces acá aplicamos Siempre va a ser ley falso. de negación o inversa. ¿Y qué sabemos por la ley de negación e inverso acá? Uy, yo acá ya cambié de color otra vez. Siempre va a ser falso el resultado. Exactamente. Siempre me va a dar falso el resultado. Ahí, para que quede todo en negrita. Entonces, acá me queda P o falso, ¿sí? Y acá, ¿qué ley vamos a aplicar? ¿Cómo se llamaban las primeras? Fíjense, vamos a las primeras, era una de las primeras que habíamos visto. Tengo P o falso. P o falso, por la ley de identidad, es equivalente a P. Entonces, acá aplicamos ahí ley de identidad. Y acá nos queda, entonces, equivalente a P. Profe, ¿eso sería siempre que sea una conjunción? Siempre que sea una conjunción, siempre que esté así. Porque fíjense que acá, si ustedes tienen de esta forma, es la ley de dominación y da falso. Fíjense que si tengo P y falso, eso da falso. Pero si tengo P o falso, eso es equivalente a P. ¿Estamos? O sea, si acá no hubiera quedado una I, nosotros no íbamos a usar la ley de identidad, íbamos a usar la ley de dominación. ¿Sí? Y acá iba a quedar falso. Entonces, esta proposición compuesta va a ser equivalente a P. ¿Estamos? Por la simplificación que hicimos con las leyes lógicas. De la misma manera, tienen que ir haciendo ustedes con todas las demás que aparecen ahí en el aula, ¿sí? A ver si yo tengo... No, ya está cerrada. Ahí creo que hay 5. ¿Cuántas son en total? 7 creo que son. 6 o 7. O menos. Acá. Seis son, ¿sí? Nosotros hicimos la primera, ahora de la misma manera ustedes tienen que hacer la segunda que está acá. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Bien, entonces tienen un montón para hacer y si por ahí no recuerdan, fíjense que en la clase 2 yo subí algunos videitos donde aparece la explicación de cómo se aplican esas propiedades. Así que si ustedes quieren reforzar, pueden mirar los videitos que están en la clase 2 y van haciendo esas actividades. Para el lunes que viene, sí. Esas actividades dicen justificar. ¿Cómo sería la justificación? Y justificar es como estuvimos haciendo acá, ¿sí? Ir poniendo cada ley que van utilizando en cada paso. ¿Sí? Esa es la justificación. De este paso a este paso se usó la ley de Morgan. De este paso a este paso usamos la ley de la doble negación. De este paso a este paso. De este paso a este paso usamos la ley distributiva. De este paso a este paso usamos la ley de la negación o inversa. Y en el último paso usamos la ley de identidad. ¿Está? Entonces, vayan justificando cada renglón que van haciendo con
las leyes lógicas. Sí o sí, para hacer un renglón, ustedes tienen que usar una ley lógica. Entonces, cada renglón va a ir teniendo como justificación la ley lógica que ustedes van aplicando. ¿Sí? Es como ir, cuando ustedes tienen un algoritmo, es como ir achicando y llegando a la solución. Ustedes van aplicando pasos lógicos y en el último paso llegan a la respuesta. Bueno, lo mismo pasa acá. Y en cada paso ustedes van aplicando algo. Lo mismo pasa en este caso. En cada paso hay que ir dando una ley. ¿Está? Sí, A ver, voy a poner para verle las caritas. Aunque ustedes no ponen su cámara. Así que no les conozco a todos. Bueno, entonces hasta acá llega la clase de hoy, chicos. Yo voy a abrir ese foro ahora. Ustedes ya lo pueden ver, lo pueden hacer y van subiendo las actividades. La actividad, es cierto lo que decían ustedes, la actividad 1 no había que entregarse. Yo me confundí con cálculo, porque cálculo sí tenía una actividad 1. Ahora que estaba mirando, las tenían que hacer nomás. Pero, ojo el piojo, que no se entregue no quiere decir que no entre en el parcial. ¿Sí? Ah, y otra cosa, hablé con el profe Gustavo y les voy a contar, igual yo después voy a subir al aula, van a tener un solo parcial en la materia, ¿sí? No van a tener dos parciales, van a tener un solo parcial, lo vamos a tomar más cerca de junio, ¿sí? Como el 5, el 6 de junio, yo voy a mirar bien la fecha ahora, y el parcial va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a ser como el primer parcial y la segunda parte va a ser como el segundo parcial, ¿sí? Entonces, van a ir aprobando por partes. Pueden aprobar las dos partes en la primera instancia, o si no aprueban la primera parte o la segunda parte, pueden recuperar en la fecha de recuperación que van a tener esas dos partes. Entonces, va a haber un parcial dividido en dos partes, ¿sí? Y cada parte se aprueba independientemente de la otra. Cada parte tiene su propio recuperatorio. ¿Estamos? ¿Se entiende? Profe, esta materia es cuatrimestral. Es cuatrimestral, exactamente. Tendría que ser anual, pero es cuatrimestral. ¿Se entendió cómo vamos a rendir el parcial o no? Sí, profe. Bueno, entonces... Sí, profe. por ejemplo, vamos a suponer que Nancy aprueba la primera parte y desaprueba la segunda parte. Entonces, Nancy va a ir al recuperatorio de la segunda parte. No se va a hacer el mismo día el recuperatorio, así que no se preocupen, van a tener un día el recuperatorio de la primera parte y otro día va a ser el recuperatorio de la segunda parte. ¿Está? Para la persona que recupera o tenga que recuperar las dos partes, no recupere todo en el mismo día. ¿Está? Va a tener un día para recuperar la primera parte y va a poder estudiar y recuperar la segunda parte. En los exámenes van a entrar. Hasta ahora nosotros vimos todo proposiciones, todo el álgebra proposicional. Solamente nos está faltando circuitos lógicos, que ahora vamos a ver cómo se arman los circuitos lógicos. La clase que viene es clase de circuitos lógicos. Después de circuitos lógicos, nosotros entramos a álgebra de Boole. Y ahí vamos a ver cómo se arman las funciones booleanas y cómo se representan las funciones booleanas y cómo se arman las tablas booleanas. Y con eso termina la materia, porque no nos da el tiempo para ver más. Cuando era presencial, por lo general llegábamos a ver un poco más de grafos y demás. Pero la verdad que por el tiempo y la cantidad de clases que tenemos, no creo que lleguemos a desarrollar. Pero capaz que sí hagamos una clase teórica, al menos, de esa parte. ¿Está? Profe, usted nos había dicho que esta semana íbamos a tener 2 clases. ¿Va a ser así o no? Vamos a ver, yo les voy a avisar, porque tienen bastante para hacer con esto de leyes lógicas. Yo quería dar ya esta semana también circuitos lógicos, pero creo que va a ser mejor que ustedes trabajen solo con leyes lógicas hasta el lunes, y cuando terminen de hacer los ejercicios de leyes lógicas, yo les subo los ejercicios de circuito. Porque si no se le va a armar un quilombo entre las leyes lógicas y la manera en que se arman los circuitos. ¿Está?
Entonces, el lunes que viene, que no es feriado, ¿sí? Que nos sacaron el feriado, vamos a tener clase. ¿Está? Profe, a mí me quedó una duda. Sí, decime, Florencia. Usted va a activar la actividad, la que está en clases ahora. Exacto. Para Ya. hacerla. Ustedes ya la pueden hacer porque esa ustedes ya la pueden ver. Lo que no pueden hacer es subirla nomás. Ujú. Y en hay un foro que dice clase 2 leyes lógicas. Esa está abierta hasta hoy nomás. No, ese foro, a ver, voy a ver. Porque esta es actividad. ¿Dónde está el foro? A ver, déjenme mirar porque entre las cosas que tengo del año pasado y de este se me armó un quilombo. El del foro es el mismo que dice en clase 2 que se va a activar hoy, profe. Ah, y bueno, entonces en ese, lo único que le voy a dar es temporizador nomás. Le voy a activar el temporizador. O sea, no es que hay una clase y un Entonces, foro, ¿dónde? lo del foro nomás es lo de la clase, es una sola cosa. Claro, es el foro que dice foro clase 2 leyes lógicas y el que ahí fueron subiendo. Ya a mí me parecía raro que me aparecía la fecha el año pasado. Sí, fíjense que ese le voy a dejar abierto hasta un poquito más adelante. ¿Sí? Les voy a habilitar hasta Bueno, la semana que viene. el de la clase 2 la va a cerrar entonces. Sí, pero es lo mismo. Son los mismos ejercicios. Claro. O sea, no importa. Súbanlo acá en el foro de la clase 2. Voy a sacar para que ustedes no se confundan y después cuando vayan a revisar digan, no, ya se me cerró. ¿Sí? Va a estar abierto hasta la semana que viene. Vamos a ver cómo llegan. Yo les pido que lo hagan porque si no después se le va a encimar con circuito. Sí, traten de hacerlo ya esta semana. Cosa de la semana que viene empezar con circuito. Bien, chicos, nos vemos entonces el lunes que viene. Ahí en ese foro de la clase 2 es donde tienen que subir las actividades. Chau, chau. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau, chau. Buena semana. Chao, profe. Buena semana, buena semana. Chao, profe. Chau, chau.